Tenemos un invitado especial, Juan Mayol. Juan es director de la consultora Opinaya, licenciado en Comunicación Social de la UBA, y el dato de color, estudió medicina tradicional china. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Algún día te vamos a consultar. Sí, Bueno, yo estoy para consultarla. Bueno, en otra entrevista podemos hablar largo y tendido del tema. Seguramente. Bueno, Juan, estamos hablando que uno de los temas de la semana fue el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, cuando uno ve la agenda que le preocupa a la gente, generalmente son temas económicos. ¿Cómo analizás vos esa disociación entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio discutiendo por la justicia y bueno, la agenda económica de la gente, que es llegar a fin de mes? Bueno, eso se refleja un poco en todos los datos de opinión pública que relevamos. La agenda política muchas veces está lejos de la agenda de la gente. Y desde mi punto de vista, toda esta discusión sobre la justicia esconde o deja entrever en algún punto lo que cierto sector, sobre todo Cristina, y el sector que la rodea, pretendió cuando hizo esta alianza con el resto del peronismo que tanto la había criticado en su último gobierno, que es lograr limpiarla y de las causas judiciales que tenía pendiente. Entonces ahí hay una clara intencionalidad de ir por la justicia y de tener el control de la misma para poder, digamos, evacuar o salvarse de estas situaciones conflictivas que tiene en relación a sus dos administraciones anteriores, ¿no? Es clarísimo que es parte de la agenda de Cristina, no, Sí. no de Alberto Fernández, por lo menos no es un tema prioritario para el presidente. ¿Hizo bien Juntos por el Cambio en reaccionar de forma tan fuerte y también poner el tema en el centro de agenda? El tema es que ante una acción muy concreta, que era nombrar a un representante por el Senado, por la minoría, y una acción tan específica de dividir un bloque ad hoc para obtener ese senador por parte del oficialismo, me parece que no le queda otro margen de acción a Juntos por el Cambio. Más allá de que uno pueda compartir o no sus posiciones políticas o sus reacciones, me parece que es una reacción esperable. Lo pone en algún punto contra la espada de la pared. Es la única salida que le queda. Defenderse y defender su derecho a acceder a ese representante del Consejo. Claro, y en materia de imagen puede modificarse en este caso la imagen de Cristina, con este movimiento que hace en el Senado, la imagen de Massa también. Yo creo que hoy la imagen de Cristina está tocando su piso, que es un núcleo duro muy fiel, que en algún punto escucha y adhiere a todo el relato que ella construye en relación a diversos hechos o eventos, ¿no? En este sentido, ella se presenta frente a su electorado como una víctima de un sistema judicial que le está practicando un lawfare. Entonces, a partir de ahí, blinda su relato y logra darle una explicación ulterior a todos los hechos que la están acechando. Entonces, desde ese punto de vista, ella se está defendiendo de una casta judicial y hay un electorado que hoy en día es aquel electorado que la sostiene en términos de imagen, en términos políticos, que sostiene al frente de todos, ¿no? Porque después vamos a hablar de este tema, pero Alberto Fernández ya no tiene un electorado adherente que lo esté sosteniendo más allá que el kirchnerismo en sí. Bueno, este electorado de algún modo está suscribiendo este relato que está construido por parte de Cristina, ¿no? ¿Y ese relato es un relato gana elecciones o es un relato en términos políticos de retirada, de intentar blindarla a ella judicialmente y estar a la defensiva? Y yo creo que el objetivo de Máxima no es estar a la defensiva, es estar con una posición de fortaleza, con la posibilidad de volver a estar en el poder. Pero claramente la situación, la gran preocupación del kirchnerismo duro es la situación macroeconómica y la situación social, que los posiciona claramente en la defensiva. Por eso tanta crítica hacia el gobierno, tanta ruptura interna, un frente electoral que hoy en día está, digamos, cohesionado más que nada con el plan de seguir y de llegar. Me parece que hay una retirada táctica hacia su electorado y a una perspectiva de pasar a la oposición manteniendo sus banderas en pie y su relato en pie en el 2023. En ese sentido, vos me diste desde la consultora de Opinaya los temas que más le preocupan al electorado. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, todos estos temas son de carácter económico. La pobreza,
La inflación, en primer lugar, la inflación que hoy es el tema predominante, pero que viene creciendo, creció alrededor de 15 puntos desde el inicio del año, va de la mano con el crecimiento de los índices de inflación. La economía en su conjunto, el desempleo, bueno, son dos temas de carácter económico. En el medio podemos destacar la inseguridad, y después hay un tema que sí tiene que ver con esta preocupación que tiene parte del electorado, que tiene que ver, por ejemplo, la corrupción y el funcionamiento de la justicia, que es un electorado más afín a Juntos por el Cambio. Por eso, volviendo a la pregunta que hacías antes, al electorado del kirchnerismo no le preocupa mucho este tipo de maniobras que puede hacer Cristina en relación a la justicia, pero sí eso impacta muchísimo en consolidar un rechazo muy fuerte que hoy en día tienen 7 de cada 10 argentinos sobre la figura de Cristina. Claro, vos dijiste algo recién respecto al electorado que sostiene el Frente de Todos. ¿Qué significa? ¿Que ya ese electorado no sostiene a Alberto Fernández o ese electorado se dividió, como está en este caso el oficialismo? En términos de opinión pública ya se dividió. Mira. Nosotros medimos la gestión todos los meses y desde el acuerdo para el fondo en adelante, la gestión de Alberto Fernández ya venía siendo muy mal evaluada, 25% de aprobación. En el último mes bajó alrededor de 8 puntos y se ubica en 18%. Entonces, ¿qué estamos observando ahí? Que el votante duro del kirchnerismo hoy en día deja de evaluar positivamente a Alberto Fernández y deja de evaluar positivamente la gestión. Entonces, la idea que varios referentes del kirchnerismo hablan, que los votos los tiene Cristina dentro del Frente de Todos, es una idea cierta. 2 de cada 3 votantes del Frente de Todos son votantes kirchneristas. En ese sentido, ¿vos no ves posibilidades de que el presidente sea competitivo electoralmente si quiere ir por la reelección? Y hoy por hoy no. Debería resolver muy fuertemente todos los problemas económicos que tiene este país, bajar considerablemente la inflación y que haya una recuperación del poder adquisitivo. Es muy difícil que un presidente, y le pasó a Macri también, logre su reelección cuando hay una pérdida de tantos puntos en el poder adquisitivo. Y hay una dinámica inflacionaria que por más que abran las paritarias, van a ir aumentando los precios, no van a ir alcanzando los precios con esta dinámica que tenemos. En definitiva, lo que estamos viendo, y no soy economista, pero quizás el economista que me va a suceder lo puedo explicar, es la consecuencia de la gran emisión monetaria que tuvimos en el último trimestre después de las elecciones, el famoso plan platita que habían expresado en algún momento, ¿no? Esos pesos que se emitieron y se pusieron en la calle se reflejan hoy y explican hoy la aceleración inflacionaria, más allá de otros factores como la suba de los commodities, etc. Claro. Ahora, Alberto Fernández no es competitivo electoralmente hoy, pero Cristina Kirchner y Máximo Kirchner tienen mucha imagen negativa. También, ¿Cuál es el candidato que tiene el Frente de Todos potable para la selección? Y hoy realmente no tienen un candidato que se destaque en términos de imagen. Claramente me parece que lo que puede llegar a hacer el Frente de Todos si llega unido a las elecciones es polarizar, básicamente, y lograr captar a aquel electorado al cual le parezca menos deseable un triunfo de Juntos por el Cambio. Entonces ahí nuevamente ambos sectores políticos se van a estar disputando el voto por la negativa. Y hoy en el contexto actual, el voto por la negativa, quien tiene más posibilidades de ganarlo es Juntos por el Cambio, precisamente. Porque hay que destacar en algún punto que ese 40% que obtuvo Macri o Juntos por el Cambio en 2021 tampoco es un voto propio. Hay mucho componente de votante que rechaza fuertemente al gobierno y no le termina de convencer tampoco el armado político de Juntos por el Cambio. Claro. Y ahora dentro de esos, porque Juntos por el Cambio también tiene otro tema que es muchos candidatos, muchos precandidatos. Dentro de toda esa variedad de propuestas, ¿cuál crees que puede llegar a imponerse en unas eventuales pasos? Yo creo que, bueno, primero hay que ver cómo reacciona el núcleo duro. Hay un núcleo duro del PRO que es mucho más afín a los que algunos denominan halcones. Están los halcones y palomas, ¿no? Que dicen que la reta en algún punto se está endureciendo. Entonces, el votante duro del PRO puede llegar a volcarse más hacia Patricia Bullrich, por ejemplo. Pero si yo lo tengo que evaluar en términos de imagen, y el gran desafío de Juntos por el Cambio es captar ese electorado pendular que por rechazo Cristina votó a Macri en el balotaje en 2015 y por rechazo a Macri votó a Alberto Fernández en 2019, ese votante hoy está un poco desierto y no sabe a dónde ir. Bueno, a mí me parece que el candidato que lograría atraer mejor a ese votante es Horacio Rodríguez Larreta, porque tiene mayor nivel de imagen positiva, tiene menos rechazo entre los moderados y también tiene, digamos, como capital político para exhibir una gestión con alto nivel de visibilidad
y alto nivel de evaluación positiva como es la gestión que tiene en la ciudad de Buenos Aires. Claro, y ¿no es temprano para armar ya un escenario competitivo o esto se va transformando con el tiempo y que puede además dañar un poco esa imagen positiva, ¿no? Bueno, esto es muy dinámico. Claro. Si nosotros hubiésemos pensado un año y medio antes de las elecciones de 2015, el candidato mejor posicionado era Massa. Claro. Si hubiésemos pensado un año y medio antes de las elecciones de 2003, nadie hubiese pensado en Néstor Kirchner. En aquel momento se hablaba de Rodríguez Sá, de Elisa Carrió. Kirchner medía 3% de intención de voto. ¿Y qué fue lo que lo llevó al poder, además de perder en primera vuelta con Menem? El alto nivel de rechazo que tenía Menem. Entonces, claramente, en un país tan fluctuante en sus ánimos y tan convulsionado con sus crisis repetitivas y sobre todo con el alto nivel de frustración que tiene la gente con la política en general, con la situación del país, es muy temprano, ¿no? Prever quién puede llegar a ganar. Pero hoy por hoy, yo desde mi punto de vista tengo que decir que el candidato mejor posicionado dentro de Juntos por el Cambio es Horacio Rodríguez Larreta. Independientemente que pueden emerger otros fenómenos, que hoy aparece como fenómeno Javier Milei, Claro. que responde un poco su alto nivel de imagen al rechazo que tiene gran parte de la ciudadanía con la política en general. Al rechazo que tiene con la política coincido, pero ¿no crees también de que, bueno, la principal preocupación me contabas que es la inflación, ¿no? ¿No crees también que ahí hay un acierto de Milei y de los libertarios de interpelar a la sociedad sobre los motivos de la inflación y que eso es como un caballito de batalla que tiene? Sí, bueno, ellos están logrando que haya un cambio de opinión y están en una batalla en algún punto cultural. Porque, ¿dónde se pone el acento en las causas de la inflación? Bueno, el gobierno pone el acento en el sector privado, en empresarios ambiciosos, codiciosos, Formadores en de el campo, precio. los formadores de precio, o incluso en factores internacionales. Javier Milei, desde hace varios años, con este discurso tan disruptivo que habla, está hablando de cerrar el Banco Central. Claro. Y pone el foco en la emisión monetaria. Me parece que desde ese punto de vista la gente, gran parte de la ciudadanía, está torciendo un poco sus opiniones con respecto a la inflación y está hoy viendo que el principal problema es el Estado. Medimos algunos indicadores que hablamos de la alta presión impositiva, que es insostenible, la gran mayoría acuerda con eso, que hoy en día el Estado gasta mucho más de lo que debería, la mayoría acuerda con eso. Entonces, bueno, probablemente esto esté siendo un síntoma de un cambio de opinión que puede llegar a plasmarse quizás en él, quizás en otro candidato en las elecciones de 2023. Y no es llamativo que, por ejemplo, en la legislativa del 2021 Milei no logró ni siquiera un tercio de los votos, digamos, y que ya tenga tanta imagen positiva en función de las presidenciales 2023? Bueno, una cosa es imagen positiva y otra es intención de voto, ¿no? Entonces, hoy en día tiene imagen positiva porque se presenta como algo que viene a romper un sistema político tradicional en un contexto de una sociedad muy frustrada con la política, con la economía, con sus expectativas vitales, ¿no? ¿Cuáles son los principales, la gente trabaja y qué expectativas tiene? Bueno, tener una vivienda propia, poder llegar a fin de mes, poder educar a sus hijos. Y hoy esas expectativas están truncadas con la caída del poder adquisitivo, la caída del salario real, la caída del salario en dólares, que si tomamos como precio referencia para comprar una propiedad son los dólares, la falta de crédito hipotecario, etcétera. ¿Me diste cuánta gente quiere la dolarización o está a favor de la dolarización? No, hoy en día, por ahora no hay un amplio consenso con esa idea, porque también hay una memoria de los años 90 y los problemas que eso trajo. Hoy en día la demanda social pasa porque el Estado sea austero, no gaste más de lo que tiene. La clase política tiene que dar un gesto fundamental. El tema de los impuestos, ¿no? En austeridad, la gente se siente ahogada con los impuestos. Entonces, cuando se vislumbra los negocios, los sindicalistas millonarios, los políticos millonarios, los subsecretarios con choferes, la gran cantidad de asesores que tienen, por más que eso no mueva la aguja en el déficit, la ciudadanía hoy está reclamando ese tipo de gestos. Entonces, el hecho de que Milei haya llegado y por más que sea no mueva, digamos, el amperímetro, pero renuncia a su sueldo, es un gesto también que lo posiciona en términos de imagen. No sé si como para ser candidato a presidente competitivo, pero sí en términos de imagen. Hoy, ¿cómo lo ves a Milei? ¿Como alguien
que tiene una alternativa real de llegar al poder o como alguien que puede fijar la agenda, como alguien que fija la agenda setting que estudiamos en la facultad? Yo creo que hoy es alguien que fija agenda y que está generando con su discurso, que es muy disruptivo, puede estar generando un cambio cultural. Y un cambio, digamos, de humor social en relación a algunos aspectos. Y eso está impactando también los precandidatos de Juntos por el Cambio, que se están corriendo un poco para el discurso de él, ¿no? Esto de los impuestos. Sí, bueno, ellos lo venían sosteniendo en algún punto, el tema de la presión impositiva, del gasto público, pero de una forma menos tajante, con un nivel de temor un poco mayor. Me parece que hoy se sueltan un poco más a hablar y el liberalismo hoy dejó para amplios sectores de la sociedad de ser una mala palabra. Luego de Menem fue una mala palabra durante casi 15 años. Bueno, este es el tipo de cambio. ¿Cómo se acentúa un discurso, ¿no? Derecha era mala palabra, liberalismo era mala palabra, y hoy en día pareciera ser que cómo se acentúa, cómo se ancla esa significación, porque liberalismo puede ser un concepto vacío, hoy en día se está anclando de forma diferente que hace 10 o 15 años atrás. Juan, mañana... Sí, perdón. No. ¿Algún dirigente que les haya sorprendido en este sondeo de su imagen, más allá de todos los que conocemos, ¿no? Que están medio en la carrera? ¿Alguno que les haya llamado la atención? No, dirigentes nuevos han medido muy bien, sobre todo de Juntos por el Cambio. Claro. Esto hay que destacarlo. Está Milei, están los dirigentes de Juntos por el Cambio, todos con mejor imagen que el dirigente que tiene mejor imagen hoy en día de Frente de Todos. Claro. Hoy en día está volcado hacia este sector político. Con más opciones. Y dentro de los dirigentes que medimos en sus distritos el año pasado, por ejemplo, como en provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, Martín Tetaz, tenían no tan alto nivel de conocimiento, pero muy buenos niveles de imagen entre quienes los conocían. Entonces, Carolina Lozada, también en Santa Fe, que la hemos evaluado, ¿no? Entonces, todos estos nuevos emergentes es un poco lo que está reclamando la sociedad, que haya una renovación en las caras de la política en general con ideas distintas. Mañana vamos a tener un tractorazo, una protesta del campo acá en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta en 2008 un conflicto también entre kirchnerismo y el campo, marcó la agenda política por lo menos de ese año y dividió las aguas. ¿Vos creés que este conflicto puede llegar a alcanzar una intensidad que complica al gobierno políticamente? Bueno, hay que ver cómo reacciona el gobierno ante la protesta, qué respuestas da. En principio, las primeras reacciones o los primeros discursos que se escucharon fue de quitarle cualquier tipo de legitimidad, ¿no?, a la protesta, que uno puede estar de acuerdo o no, pero el derecho legítimo a manifestar y a plantear sus posiciones o sus problemáticas. Me parece que el gobierno puede llegar a tener otra cintura política, a priori lo diría, que la que tuvo Cristina y Néstor, porque recordemos que ahí también en ese momento estaba Néstor como una figura muy fuerte en 2008, que se negaban a dar ninguna pauta de conversación y de negociación. Me parece que el gobierno, con la situación de debilidad que tiene hoy en día, va a lograr o va a avanzar en algún tipo de negociación ante esto. Pero bueno, hay reclamos muy concretos que no sé si tienen margen político y económico como para abordarlos. La rebaja impositiva. No lo veo al gobierno hoy en día rebajando impuestos. La verdad que bueno, ante este tipo de situaciones, si me hubieses preguntado a mí en marzo de 2008, si se hubiese escalado hasta el punto que se escaló en julio y el nivel de tensión que vivimos, te hubiese dicho que no, porque parecía una situación que nadie esperaba, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir día a día y ver qué repercusión tiene esta manifestación. Clarísimo, Juan. Bueno, muchas gracias por venir. Te vamos a volver a invitar, pero para hablar de medicina oriental. Bueno, con mucho gusto. Estás comprometido. Bueno.